Ay, Dios mío. Y ustedes las mujeres paren de noche. Por la madrugada. Nosotras parimos de noche. Yo no sé por qué las mujeres... Todas. Pero yo nací a las 8 de la mañana. Si te lo tuviese diciendo una persona aleatoria, yo dije jajaja. Ella Pero te lo está diciendo a las un 8 de la ginecólogo. Ustedes las mujeres paren de noche. no, tú fuiste cesárea. No, ya te cesárea. Natural. ¿Tú fuiste Bueno, natural? óyeme, si tú fuiste natural. Natural, mi mamá no tiene Si tú cicatriz. fuiste natural, ese parto comenzó a las 1 de la mañana. Así es que... Voy a averiguar. ¡Wow! Me encanta. Vamos a hablar de fenómenos dentro del mundo de la ginecología. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo se encuentran? Yo no sé, en verdad, don Víctor, si usted se siente preparado ya para yo como que dar el intro. Lo vamos a tener que hacer así. No, vamos a hablar Me gusta. y después que llegue... no llegó. Para que hay problemas con la comunicación. En este episodio de La Mesa. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá, tú sabes, tratando de que baje súper casual, pero al mismo tiempo quiero presentarlo. Andamos con el caballerísimo don Víctor Terrero, ginecólogo, también fue consultor nacional del... ¿Cómo? No, internacional. Consultor internacional del... Yo lo anoté, pero es que se me hizo... Gerente general del Fondo de la Mundial Comisión. en el tema Del VIH. Del VIH. El Consejo Nacional para el VIH. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es eso? Mira, el VIH es una de las enfermedades más importantes que tiene ahora mismo todo el mundo, ¿verdad? En el 80 fue declarada una pandemia, exactamente como está ocurriendo ahora con el COVID, ¿verdad? Es una pandemia en el 80. En los 80 dijeron, esto es una pandemia mundial. 1980, que iba a afectar al globo terráqueo. Acuérdense que la pandemia es que afecta al globo terráqueo entero. Ok. Y a partir de ahí, los países comenzaron a invertir grandes recursos para prevenir la enfermedad, porque el COVID, a diferencia del VIH, el COVID no mata a todo el mundo, ¿verdad? Sino cuando encuentra alguna morbilidad. Pero el VIH mata a todo el mundo. El VIH va a acabar con todo el mundo eventualmente. No importa la edad. O sea que definitivamente no importa la edad. Si te da SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues lógicamente es una sentencia, una muerte anunciada tipo cáncer. Y entonces se hizo programas mundiales. Nosotros tuvimos que especializarnos, comenzar a buscar, investigar, y en ese tenor pues asumimos esa responsabilidad de dirigir esa parte por 8 años. Esa política del COVID, del país, del VIH, del país. Era el director ejecutivo a nivel nacional de todo lo que ocurrió. Wow. Y aunque no vaya al tema, ya que obviamente no vinimos a abordar el tema del VIH, sí me interesa saber, don Víctor, suponemos, ¿qué porcentaje de los habitantes de República Dominicana tienen SIDA activamente? En caso de que sea un dato que ustedes manejen. Sí, como no, claro, obligado. No, yo tenía que conocer cada paciente, cada ser humano que tuviera VIH en el país. Esa es la lucha. Okay. Y es el esfuerzo que hacíamos. Cuando yo dejé de ser el director, ahora hay una persona que los gobiernos son los que eligen, o sea, dirigen al representante que va a hacer. Entonces, el gobierno de Luis Abinader designó a otra persona. Y ya siempre uno trabaja con donde se siente más cómodo. A pesar de que el Fondo Mundial quería que yo siguiera, pues realmente nosotros hicimos todo lo posible por ya ir recortando. Claro. También la edad es importante. No, entonces, hay alrededor de 70,000 personas en República Dominicana viviendo con VIH. De 10 billones que hay. ¿Qué porcentaje vino siendo? Es un 0.8%. 0.8. ¿Lo encuentra usted a un número alto o bueno, que es alto y si nos comparamos con otros países, es muy alto. Claro. Por ejemplo, porque es una enfermedad que solamente se transmite por 2 razones, o por tener relaciones sexuales sin protección, o por usar sangre contaminada de otra persona. Entonces, que tenga el virus. Claro. Entonces, en esas condiciones, si tú usas condones, como yo decía en el programa anterior, los condones salvan vidas, evidentemente que sí. Y cuando tú vas a tener una relación que no es una relación segura, claro, que tú entiendes o sospechas que ese hombre o esa mujer pues tiene otras relaciones, lo correcto es usar preservativos. Y lo correcto es no tener relaciones, primero, ¿verdad? Si la seguridad no te la brinda. Sí, claro. Entonces, lógicamente... O sea, debatible. Lo correcto es no tener relaciones. Muy público lo puede interpretar como así. Como dice la iglesia, no tener relaciones. No, es un absurdo completamente. Claro. Las relaciones sexuales como comer también y alimentarse. Tiene una muy buena pregunta y la perdí. Dios mío, ahora estoy enchivado en el espacio-tiempo. Entonces... y es importante aclararle y al público también, a que no escuche,
que el tener VIH no significa una sentencia de muerte. Claro, esa era mi pregunta. Sí. O sea, ¿qué rasgos, cómo yo pudiese, qué identifica una persona con Sí, VIH? mira lo Antes que de pasa. tener SIDA, claro, porque imagino que Exactamente, ya tú has dado la respuesta. Ok, exacto. En el VIH ya hoy, cuando yo dejé el programa, ya los medicamentos antirretrovirales, que es como se llaman los medicamentos que usamos en esa patología, si tú lo usas regularmente por el resto de tu vida, tú te puedes morir de otra cosa y no desarrollar el SIDA, como tú acabas de decir. Claro, es el síndrome de inmunodeficiencia. Ya Exacto. cuando tu Ya sistema inmune cuando está... ya el virus se te mete en la médula, comienza a reducirte los anticuerpos, a meterse, ya no hay nada que hacer. Sí. Y- Qué y- bueno... Y, aunque hoy hay medicamentos agresivos que te pueden salvar la vida, pero lo ideal es no llegar a Claro. tener la enfermedad. Que me Pero- imagino que, simplemente para aclarar que un dato importante, que me he dado cuenta en las redes sociales, suponemos que hay mucha gente que entiende que el VIH y el SIDA es lo mismo, como que una No, gente, no, exacto. ese tiene SIDA. El SIDA es algo que sucede luego de que tú tienes el VIH por mucho tiempo, si no me equivoco, doctor. 100%. Es luego de que el VIH realmente deteriora tu sistema inmune a un punto que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y de ahí ya eso es, como usted comentó, si no me equivoco, Te una felicito sentencia de muerte. primero porque es una pregunta que yo recuerdo con un medio de comunicación muy importante de este país, de los premium, o en ese momento premium, Ujú. hace 8 años, que yo veo un programa de televisión y me pregunta que si el VIH, que si el SIDA se transmite porque tú tomaste agua y tienes el virus y yo bebo Ujú. y todo eso. Y yo inclusive decidí capacitar a los comunicadores en el tema del VIH. Y es bueno utilizar tu pregunta. El virus que produce el SIDA se llama virus de inmunodeficiencia, el VIH. Ujú, ujú, El VIH es el virus que produce la enfermedad. ujú. Pero produce la enfermedad si tú te descuidas. Si Claro. tú no usas tus medicamentos de manera adecuada, si tú sigues haciendo una vida de libertinaje como tal vez la llevabas antes, y ahí sí puedes desarrollar la enfermedad. Pero tú te puedes morir inclusive hasta de otra enfermedad Ujú. y no llegar a desarrollar nunca el VIH. Y el una SIDA. pregunta, de ese 0.8% de la población dominicana que tiene VIH, ¿qué tan fácil es el acceso a ese tratamiento para prevenir realmente tener Es llegar al SIDA? otra pregunta importante, porque realmente Ya vamos. no. Estos son los temas que queríamos tratar. Porque el vamos a Estado darle. está obligado a darle esos medicamentos gratuitamente a todas las personas viviendo con VIH, sin importar la condición social ni económica. O sea, O que sea, yo podía acercarme a cualquier Tú te centro y yo acercas, eventualmente... sí, no va y te da, y los medicamentos, por ejemplo, el Consejo Nacional para el VIH, que para eso se creó, Ujú. tiene la responsabilidad de mantener esos medicamentos en el mercado obligado y de fácil Adquisición. Y Ok. eso O sea, realmente a Tú, nivel... claro, tienes que inscribirte en el programa porque no te van a dar unos medicamentos que Exacto. tú no te hayas... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? O sea, si yo, por ejemplo, tuviese VIH ahora mismo, ¿cuál es el proceso para yo realmente tener acceso a eso? Cuando yo salí de la institución, yo dejé alrededor de 74 centros de atención integral. Ok, Centros, le llamamos los famosos SAI. ok. Servicios de integración de todos los pacientes que llegan. Entonces tú vas, por ejemplo, al hospital Moscoso Puello, que hay una unidad, tú dices que tiene VIH, entonces te mandan ahí directamente. Ok. Ya te recibe un grupo de especialistas, donde hay psicólogos, médicos, infectólogos, todo un equipo, y te cubren tu enfermedad. Y a partir de ahí, se dan medicamentos por 3 meses, para que tú no estés continuamente Ok. buscándolo. Y además te facilita eso, no es lo mismo ir semanal o mensual a buscar medicamentos. Claro, di que por ¿Y 3 meses... qué tan efectivo ha sido ese protocolo? ¿Realmente llega? a la 100% gente? llega. ¿Cuál es el problema? Que ahí, Ok. Ok, esa ok. pregunta me la hago yo para ustedes. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú tienes VIH, todavía es una enfermedad condenable. O sea, Ok. la sociedad lo rechaza. Sí, Ujú. claro. Entonces, tú VIH y una vez piensas que tú eres gay, que tú eres Sí. un promiscuo. Wow, eso es lo último que yo pensaría. Yo solamente Sí. pensaría que tiene VIH. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que sabe, sí, pero tú no tienes familia todavía, por ejemplo, nosotros mismos que trabajamos el tema, yo recuerdo una anécdota mía, para que ustedes vean cómo llega esto, que yo fui a un banco a un préstamo importante en Barahona, y me dijeron, ay, doctor, mire, que estamos exigiendo la prueba del VIH a todo el mundo, todavía creo que la exigen para préstamos importantes, ya eso nosotros hemos luchado que es ilegal, completamente ilegal. Ok. Y me dijo, bueno, me la hago. Yo fui al hospital donde yo era jefe del servicio. Y le digo, mira, fulana, llamé a la jefa del laboratorio, toma mi muestra y llame una prueba del VIH. Ah, sí, doctor, ¿cómo no? No hay problema, yo se la doy una vez. Y digo, sí, esta tarde, bueno, está bien, pero yo no pude ir en la tarde. Cuando voy al otro día, yo me acuesto
Y yo comienzo a pensar, espera, yo estoy loco. ¿Y pues yo me hago una prueba del VIH? Y si sale positivo, ¿qué va a pasar con mi familia, mis hijas? Pues la van a rechazar. Todavía hoy rechazan a la familia. Y yo no pude dormir esa noche. Yo me sentía que estaba flotando. Dios mío. Cuando voy a buscar resultados, directamente voy al laboratorio, temprano en la mañana. Dice, al doctor, fulana le dejó y dijo que más se lo diera a usted, que ni nadie lo podía abrir. Wow. Yo ya tengo eso. Para agregar la atención. Me imagino Fíjate que de cómo- ahí a que abrió el sobre ya... No, ya uno se alivió por completo. Pero fíjate lo importante. ¿Por qué? Porque en el 1980, cuando la enfermedad comienza, que es devastadora, para dar una idea, en el mundo, ahora mismo hay alrededor de 74 millones de personas viviendo con VIH en el mundo. 74 En el mundo millones. han muerto alrededor de 40 millones de personas del VIH, del SIDA, mejor dicho. 40 millones de personas han muerto. Hoy quedan alrededor de 36 millones vivos, que ya con los medicamentos antirretrovirales se han estabilizado. Fíjate lo importante que es haber descubierto que los antirretrovirales resolvían el problema y te permitían vivir sin ningún tipo de problema. Y suponemos, don Víctor, supongamos un caso hipotético que si Dios me quiere lo suficiente, no será mi caso, ni el de ustedes tampoco. En caso, suponemos que yo tenga relaciones sexuales hoy con una persona que tiene VIH y no me lo haya comentado, ¿qué es lo que yo estoy más propenso a sentir, o sea, a temprano tiempo de contraer el virus? Absolutamente nada. Nada, o sea, nada. La única forma de darte cuenta es hacerte una prueba. Es decir, hacerte la prueba inmediatamente y sin dar alguna duda. Y dentro de 5 o 6 años, ya cuando lo que tú explicabas muy bien al principio, que los anticuerpos comienzan a ceder ante la enfermedad, ante el VIH, ante el virus, se van filtrando, van llegando. Ya llega un momento que 4, 5, 6 años, dependiendo la fortaleza de la persona, entonces ahí cae ya en SIDA. Y te das cuenta que una relación que tuviste años atrás te originó ese problema. Pero entonces, O sea, ¿cómo mi cuerpo, o sea, cómo yo me doy cuenta? Uno se va a enterar en 6 Tú no años. te das cuenta. Por ejemplo, nosotros los médicos, los cirujanos en este caso, yo tenía un programa que médicos muchos del centro médico importante aquí del país, cuando ellos se punchaban con una persona que estaban operando con VIH, ellos inmediatamente iban allá y yo le daba un set. Ellos, mira, toma esto. No creo que se haya ocurrido porque no es tan fácil. Claro. Y te voy a explicar porque no es tan fácil. Toma esto y ustedes hacen tómate por 2 semanas, 3 semanas, este medicamento y ya. Y por si acaso el virus entró, que cede de una vez. Eso le permite salir el virus. Le permite... de una vez. No solamente morir por sospecha. Cuando es prevención, es preventivo. Ok. Pero fíjate cómo se transmite el virus. Yo tengo VIH. Ajá. Y tengo relaciones contigo, qué sé yo. Claro. Relación Creativo bastante. homosexual. Claro. Y creo, no, es verdad, no hay problema. Sí, Sí. Eso Es un escenario posible. Es una hipotética, no hay que volverse Pero loco. es para que tú entiendas Claro, la claro. idea. No es tan fácil. Ahora, ¿por qué en el hombre es más frecuente? Porque la relación anal, el ano es más sensible que la vagina misma de la mujer. Ok. O sea, fíjate, cuando un niño tiene fiebre, los pediatras recomiendan siempre los supositorios pequeños a los bebés, porque el paso a la circulación es mucho más rápido. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, eso ayuda a que el virus del VIH, a través de la relación anal, se pueda transmitir con más frecuencia y más Ok. rápido. Eso Lo es ideal un siempre en detalle. estos casos es mantener una relación responsable. Para mí es responsable. Entonces, una pregunta. Si yo, por ejemplo, acabo de tener relaciones con una persona que me entero al momento, terminamos de tener relaciones sexuales y esa persona me dice, mira, yo tengo VIH. ¿Hay algo que yo pueda hacer en Sí, el momento? Ipso facto. Eso que te acabo de decir. Recurrir de inmediato al servicio. A que te den unos retrovirales. Para que te den retrovirales preventivos. Hay unos kits Y son igual gratis también. gratis completamente. Todo es Wow. gratis en el tema del Ok. virus. Ahora, ¿cuál es el problema? Que entonces las personas que tienen el virus, si son de Barahona Ujú. y no quieren ir al hospital de Barahona, entonces pueden venir aquí y se inscriben en el programa de la capital o de Santiago, pues aquí como supuestamente nadie lo conoce, Ujú. para evitar también su privacidad. Eso es muy... La ley lo contempla. Hay una ley, Ajá. la 133-13, que yo se la puedo facilitar, 11, perdón, que esa ley es muy fuerte. ¿Qué dice la ley? Inclusive, si esa persona que tú mencionabas, que tuvo relación contigo y después te dice que tiene VIH, es factible ser condenado a 20 años de cárcel. Es penalizado Claro, fuertemente. porque si él sabía que tenía VIH, él debió Comentártelo. decírtelo a ti. Por eso es que nosotros siempre preferimos que la persona siempre use preservativo. Es un tema muy interesante que podemos desarrollarlo
ampliamente. Claro, y pudiésemos aprovechar la misma coyuntura para nosotros saltar, como quien dice, al tema por el cual realmente vinimos acá, ¿verdad? Como que pautamos todo el episodio, era para girar en torno a ginecología, y si no me equivoco, bueno, realmente esto es una enfermedad. su expertise, su experiencia más grande o más vasta está en el mundo de la ginecología, ¿no? Claro que sí, cómo no. Yo pienso que sí, son más de 40 años dedicados. Cuéntenos un poquito, don un Víctor. dato interesante, ¿de dónde viene esa discriminación a la población viviendo con VIH? Que es importante, o con SIDA. Porque, como le decía ahorita, el origen fue de relaciones homofóbicas, perdóname, homosexuales. Entonces, realmente de ahí la gente comenzó a verle que hay un artista famosísimo de cine que se llama Ross Hudson, que es una persona extremadamente elegante, muy bonito, un ser humano superdotado en belleza, ¿verdad? Claro. Entonces era el ícono, era como el sueño de todas las mujeres. Y de repente él muere de VIH. Bueno, de SIDA en este caso. Él murió de SIDA en ese momento. Y eso transformó ya el espectro de la enfermedad a nivel mundial. Entonces comenzó a discriminarse, ya veían a los homosexuales de manera los rechazaban. Sí. Todavía hoy en este país los rechazan. Hay mucha discriminación que nosotros hemos peleado por ellos. Y yo he tenido pacientes aquí, amigos, compañeros, de trabajo inclusive. Uno fue despedido de en el 2011, y llegando yo a la institución. Y él me dijo, doctor, vamos a poner abogado. Óyeme, y nosotros duramos 4 años peleando ese caso. ¿Lo ganaron? Y lo ganamos. La Suprema Corte de Justicia emitió el último decreto y que le paguen 2 millones de pesos de indemnización a la persona, el pago de todos sus sueldos, todas sus prestaciones y la reposición inmediata de la persona. Y está ahí. Está trabajando allá. ¿Sí? O sea, usted puede buscarlo en las redes y son de las cosas, porque la ley es muy clara. Tú no puedes, en este país la Constitución misma no discrimina a nadie. Tú no puedes ser discriminado por nada en este país, según la Constitución. Está muy bueno saberlo. Claro. Wow. No, claro, hay mucha información que debemos digerir, hay mucha información pero es un tema muy digerir. interesante. De verdad que es un tema que la población, yo no me canso de hablar. Nosotros ideamos capacitación. Hubiera sido muy ideal, el tiempo es diferente. Pero nosotros invitábamos, por ejemplo, a los comunicadores, a los médicos, a los abogados, y le hacíamos íbamos a un resort 5 estrellas, porque el programa tenía recursos, no sé cómo está ahora. Y nosotros tenemos muchos recursos para eso. Entonces metíamos 40, 50 comunicadores o 50, 40 médicos, médicos, pediatras, cirujanos, que no trabajaran el tema de nosotros, abogados, todo lo que tuvieran que ver. Entonces ahí lo capacitábamos con la enfermedad. Hagan sus preguntas, todas las que ustedes quieran, durante 3 días. Nos íbamos siempre a un resort para cautivarlo, no solamente porque teníamos los recursos, sino que los resorts nos permitían a nosotros que esos tipos no se nos fueran y estén ahí todos los días. Claro. Okay. Entonces, aquí he aprendido. Yo pasé por ahí, la gente todavía en los supermercados, en los lugares donde yo voy, que todo el mundo me dice, doctor, el trabajo que usted hizo es para la historia realmente. Don Víctor, ¿y cómo? Ustedes pueden buscarlo en las redes. Que tanto eso. ¿Cómo entra usted al mundo de la ginecología? ¿Se acuerda? Hace casi 40 años, ¿cómo puso su primer pie ahí? Primero, la medicina. Nosotros vinimos de Barahona. Mi papá murió muy joven. Nosotros teníamos, todos éramos menos de 10 años cuando mi papá muere. Y pensábamos que el mundo se le iba a caer. Mi mamá asumió el rol de la casa y comenzó, que para nosotros fue la héroe, evidentemente. Asumió el rol, dijo, ustedes van a estudiar. Seguimos estudiando en ese momento, en la escuela pública, en los liceos. Llegamos a la universidad. Mi hermano mayor, tenemos un tío que era ginecólogo, médico. En ese momento, mi hermano asume comencé a estudiar medicina con los libros de mi tío. Okay. Entonces ya la cosa iba mejorando para él. Él termina, llegó a mi otro hermano, Napoleón, que es de los médicos de la UCI, muy importante, de los mejores, modestia aparte, muy buen ginecólogo, de los dueños de la UCI casi. Él asume la misma carrera porque estaba utilizando los libros de mi hermano mayor. Claro. Cuando yo llego, yo era un poquito izquierdoso, ¿verdad? Con el comunismo, la época de la Guerra Fría. Okay. Y decido estudiar economía política, fundamentalmente. Cuando voy, digo, pero ven acá, yo voy a hacer a mi mamá gaste dinero, yo teniendo el libro aquí. Total, los coeficientes son iguales. Llame yo. Mira, no, mamá, suspenda eso. Me borré en la UAS, en la universidad, y comencé a estudiar medicina. Víctor, ¿cuántos años tú tienes? 70 años. Y está enterísimo, ¿eh?
Mi papá que tiene 60 y a veces se siente viejito, a veces lo veo subiendo 60 blogs al mismo tiempo, no sé. Qué bueno saber que cuando yo tenga 70 años, es muy probable que yo te entero también. Estábamos hablando de eso ahorita. Dispuesto a todo. De cómo... Por fin llegó. Vamos a ponerle atrás. Mira, a ver si Ok. lo puedes leer, es breve. No, mira, veo. Yo quisiera. Hay un resumito de todo lo que... Eso es un resumen Eso es todo pequeño. Déjame ver, son 4 páginas nada más. 4. No, pues no. de todo lo que ha hecho Don Víctor. Don Víctor Manuel Terrero Encarnación nació en Barahona el 3 de octubre. Es doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cursó la especialidad de obstetricia y ginecología en el Hospital de la Mujer, siendo jefe de residente en el periodo correspondiente a su preparación. Beta. Hay muchas cosas. Realizó estudios en salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México en el año 1999 y de gerencia de salud en Medellín, Colombia, en el 2005. Adicional a esos estudios, ha realizado múltiples trabajos de investigación en salud y seguridad social. Desde muy joven se involucró en las labores sociales y comunitarias, llegando a dirigir varias asociaciones, clubes sociales y gremiales. Gremiales, esos son como clubes y cosas así como de... De ahí pasamos a la política. HC. Ha ocupado posiciones importantes en el área de la salud, tales como gerente regional del Seguro Nacional de Salud, SENASA, gerente regional del Instituto Dominicano de Seguridad Social con asiento en Barahona, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional Jaime Mota. También fue viceministro de Salud en los periodos 1996 y 2004-2006 y gerente de Servicios Regionales de Salud en el suroeste en los años 2010 y 2012. ¿No se acaba esto? Es muy largo. Yo pensé que era más corto. No, te ha hecho de todo, Don Víctor. Fue diputado en el periodo 2006-2010 como representante de la provincia de Barahona, electo como presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, perteneciendo además a las comisiones de Seguridad Social, Turismo y Trabajo. Dirigió por 2 años la Red Latinoamericana por la Reducción de la Mortalidad Materna del GPI. Es lo más importante que yo he hecho. Grupo Parlamentario Espérate, dame un stop ahí. Interamericano. Dame un stop ahí. ¿Qué es eso? Esa es la reducción de la mortalidad materna de la mujer. Eso era lo que estábamos hablando en aquella otra ocasión. Sí, y hablamos, tú y yo hablamos aquí ahorita. Yo dije que yo trabajé mucho en lo que es la reducción de la mortalidad materna. Nosotros somos los que decimos que una mujer no tiene por qué morirse de parto en este país. Para que usted tenga una idea, el año pasado, solamente el año pasado, al cambio del gobierno, murieron 267 mujeres de parto en nuestro país. Pero son unas mujeres pobres. Ujú. O sea, Claro. las que van a la clínica ni se enteran de eso. ¿Y tú tienes una idea de qué Entonces, porcentaje de realmente, esa mujer era menor de edad? Perdón. Eso es otra cosa. Una cantidad inmensa de mujeres. Para darte una idea, mensualmente en el país, en ocasiones, te nacen alrededor de 3.000, bueno, en 3 meses. El año pasado nacieron los primeros 3 meses alrededor de 3.500 mujeres niñas por debajo de 16 años. Ujú. O sea que son cifras realmente espeluznantes en el país, Sí. que aumentan la mortalidad, como tú bien dices, y nacionales haitianos también. Se me bloqueó, me faltó un párrafo. Si tú quieres terminarlo. bro. Sí, ya no me falta un párrafo, además me estaba dando buena la lectura. Sí, dale, dale. Y lo hace muy bien. Wow. Buen locutor. Fue designado por el presidente Danilo Medina mediante el decreto presidencial 464-12 del pasado 18 de agosto como director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA en la República Dominicana, abreviado CONAVIH-SIDA. No sé cómo se lee. Desde su gestión enfatizó en fortalecer la respuesta nacional al VIH y SIDA en un momento en el que la República Dominicana ha obtenido logros importantes para detener el avance de la epidemia y con la disposición a enfrentar los desafíos de la misma en la etapa actual. En procura de encaminar acciones para fortalecer la educación y la información como herramientas para prevenir el VIH. Sí, esos fueron los temas que estuvimos tratando más al principio de toda la... Realmente así fue una experiencia compartir todo esto maravillosa, realmente se lo digo. Ahora lo estoy recordando porque a nivel de estos días, como hablamos ahorita de declaración jurada y esas cosas. Ayer fui a Hacienda, entonces me metieron ahorita, me mandó una... Ay, mira, ponme todos los puestos que yo he ocupado. Y yo ahí había puesto que yo ni siquiera me recordaba. El doctor, se lo vamos a dar por correo electrónico. Y fueron unos años de seguro. Y te dije, bárbaro, ¿verdad? Yo hice eso. Don Víctor, y una pregunta. Estos temas así como lo del tema del VIH o de la mortalidad La mortalidad materna. la mortalidad materna, ¿usted lo escoge
¿por preferencia personal o por necesidad social? ¿Cómo llega a usted este tipo de, No, esta área tú tan sabes que, específica? como ginecólogo, yo Ajá. soy ginecólogo, Ujú. y desde que me gradué en el 1980, la cifra de mujeres que morían aquí en el país de parto era alarmante. Más de 400 mujeres morían de parto en este país. ¿Y a qué se Wow. debía? A mala atención médica, responsabilidad del médico. Como que no era abandono, no abandono y descuido. Porque una mujer no tiene... La mayoría de la gente de mi generación nacieron con comadronas. Ujú. ¿Sabes lo que es comadrona? ¿verdad? Madrona es como una dula. No, una lula, exactamente. Una partera. Una partera. Que iba a tu casa, le hacen el parto en tu casa y ya. O sea, porque no hay razón para que una mujer se muera dando vida, ¿verdad? Pierda Claro. la vida dando su Claro. vida. Entonces, realmente nosotros asumimos esa responsabilidad por compromiso. Primero, porque era mi especialidad. Ujú. Y Ok. entendía que yo podía servir y entiendo el asunto. Y yo fui agresivo. Yo llegué hasta someter médicos a la justicia Wow. por una mortalidad materna. Y dije, mira, es un descuido de ustedes. Claro. Ahí yo no escatimaba. Nosotros logramos, cuando fui viceministro de Salud en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, y asumí junto con Jaime David, que nos une una relación de amistad muy buena. Y ojalá que me esté escuchando, o me escuche cuando vea las redes, porque él es muy adicto a todo esto. Y Jaime David asumió, yo le pedí al presidente de entonces, Leonel Fernández, gran amigo nuestro, y le dije, mire, presidente, vamos a trabajar en esto. Entonces nos distribuimos el país entero. O sea, Jaime David lo dirigía como vicepresidente en ese momento. Claro. Y era el jefe de la misión, pero nos tiramos grupos de ginecólogos por todo el país. Por ejemplo, yo estoy en mi casa a las 2 de la mañana, me llaman de San Juan, que murió una mujer de parto. Yo arrancaba para San Juan a esa hora. Ujú. Y déjenme todo como está. Cogía el expediente y comenzaba a ver el expediente porque esa mujer murió. Y encontrábamos deficiencias de atención. Ok. O sea, que no era nada, no le- suponemos, ninguna enfermedad ni nada por extraño, era simplemente... Ninguna enfermedad, hay muy poca. Pero entonces, ¿cuál Claro, era a todos no podemos morir, a ti, a mí no podemos Sí, infarto claro. fulminante, Hay cosas y que están ya. fuera de nuestro control. ¿Qué se Ya. pudiese identificar como la razón número uno? O sea, dentro de Por esa ejemplo, el año pasado no negligencia- debieron morir tantas mujeres. Pues nosotros dejamos, para que ustedes tengan una idea, el gobierno del PLD, Danilo Medina, Ujú. estaba por debajo de 100, Ok. la mortalidad materna. Inclusive ahí, ¿De 100 qué significa ese 100? de 100 por cada 100,000 partos, de 100 mujeres que se mueren por Ajá. cada 100,000 partos que se hacen. Ok. Se calcula en base a la cantidad, por 100,000. O sea que si tú calculas, tú agarras 100,000 partos y dices cuántas murieron de esto. Cada 100.000 mueren tanto. Deben morir siempre, porque como tú dices siempre, pero deben morir 20, qué sé yo, 30 mujeres, 20 y pico de mujeres. Cuba, por ejemplo, tiene el mayor nivel de reducción de mortalidad materna y no llega a 20, a 30 mujeres por cada 100,000 partos. Ok. Nosotros Entonces, tenemos 100. Inclusive, cuando una mujer muere en Cuba, y es bueno decirlo para que la población entienda lo importante, cuando una mujer muere de parto en Cuba, Fidel Castro iba al hospital donde murió a investigar qué ocurrió. Wow. Porque es una responsabilidad internacional de Cuba reducir la mortalidad materna. Y esos son de los compromisos que tienen que asumir los ministros de salud. Generalmente lo asumen, pero entre comillas, ¿verdad? No hacen lo que tienen que hacer porque no mejoran las condiciones. Y y nosotros somos, pues, hay un acuerdo internacional con Naciones Unidas, PEPFAR, el Fondo Mundial, todo organismo internacional que firmamos para que sea responsable de reducir la mortalidad materna y darle el cuidado y la atención necesaria para lograr esas metas. Ok. Y esto son de los... Cuando tú valoras, por ejemplo, los servicios de salud de un país, lo primero que tú buscas es la mortalidad. Y una pregunta, ¿qué sería lo que más hace falta para nosotros trabajar directamente ese problema? O sea, ¿qué sería lo primero que hay que hacer para uno reducir la mortalidad materna? Dos cosas son importantes. Primero, la disponibilidad del médico. Ok. El deseo de servir. El deseo de atender a la mujer de un hospital con la misma intención que tú atiendes a la que te va a pagar en una clínica. Solamente si tú haces eso, ya estamos ganando la batalla. Okay. Por ejemplo, el médico dominicano, y lo digo con responsabilidad como médico también, porque nunca lo hice, si me llaman a las 2 de la mañana y estoy de servicio en el hospital Jaime Mota, que es un hospital regional de Barahona, muy importante, lo más probable es que yo le diga, mira, eso es las 2, ¿cómo está la paciente? Bueno, doctor, está sangrando un poquito, pero usted sabe, pónmela, ahí que yo llego ahorita como a las 8. Ujú. Te sigue durmiendo y ahí comienzan los problemas. Si esa misma paciente te llama, que estamos en el centro médico fulano de tal, cuando tú quieres colgar el teléfono, ya él está llegando a la clínica, Claro. porque ya hay dinero por el medio. Claro. Entonces, eso es lo primero.
En la clínica privada del país, la mortalidad materna es muy, muy reducida. Ujú. Donde es muy, muy alarmante son en los hospitales públicos. Entonces, eso es terrible. Entonces, hospitales de residencia también es reducido porque los residentes hacen servicio 24 horas. Ujú. En la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia, la maternidad de Los Minas, en la misma maternidad de la mujer, donde nosotros estudiamos. Son de las cosas que ahí no se mueren. O se mueren cuando se muere un escándalo también. Se pueden morir, pero la atención Claro. es ¿Hay algún siempre es cuestión de atención. ¿Cuáles son las cosas que usted consideraría más difíciles que el mundo de la ginecología le ha hecho ver como realidad de nuestro país, aparte de la mortalidad materna? Mira, la pobreza. Yo creo que el problema de nosotros es la disposición de atender a la gente como debe ser. Ahora mismo hay muchos médicos que cuando tú llegas a un hospital público ya tienen la receta hecha. Wow. Y no es broma, eso lo sabe todos los servicios de salud. Yo realmente me hubiese gustado llegar alguna vez al Perdón, Ministerio de Salud. ¿esto qué significaría? Que ya tienen la receta hecha. Que a ellos no le importa qué es lo que tú le vas a decir, ya ellos saben lo que te van a dar. Ya. Se me parece mucho a lo que ocurrió aquí con el Ministerio Público. ¿Qué pasó? El caso de Jean Alain, que es un caso, digo, los pendientes que involucra esto, que ya ahí tenían 4 meses más, cuando eso es completamente ilegal. Sí, Y claro. no se respeta el debido proceso de la gente. Sí. Entonces, así ocurre en muchos servicios y dicen, nos ufanamos de decir cosas que no, Ujú. que tenemos un servicio médico bueno, que no mejoramos, pero cuando vemos los indicadores, aquí no se trata bien a la gente pobre, como se trata a los que pueden pagar una clínica en un momento determinado. Ujú. Y ahí que está la debilidad fundamental de nosotros. Que, por ejemplo, yo recuerdo anécdota, pues yo no tenía diferencia. Yo tenía mi consultorio, pero si yo tenía que decidir a qué paciente voy a atender, Ujú. yo generalmente, en un 100%, cogía 100 para atender el del hospital. ¿Por qué? Porque me era más fácil para mí llamarte a ti, médico conmigo de la clínica. Ujú. Fulano, atiéndeme a fulano que va por ahí, que tú vas, pues tú sabes que tú vas a conseguir algo. Ujú. A decirle a ese mismo médico, mira, estoy de servicio en el hospital, voy a atender una clínica privada, una mujer privada. Claro. Entonces, tú me entiendes, ¿verdad? Y Es una como- pregunta, ¿usted ha dado clases? Sí, como no. ¿Dónde? En la UAS fui profesor de residencias médicas. Ok. Y la pregunta viene porque me cuestiono si hay forma de uno integrar alguna materia dentro del currículum del médico que haga que realmente entienda que eso que usted está hablando de la sensibilidad es muy importante. Porque al final, ¿de qué me vale tener un médico si solamente va a tratar a la gente por dinero? ¿De qué me vale? No, pues no es la mayoría. No es la mayoría de los médicos. La mayoría de los médicos tratamos de hacer un buen trabajo. Pero la diferencia es que pone siempre en este país, cuando un policía comete un error, dice que la policía no sirve. Ujú. Porque nadie valora a los buenos. Entonces, en cuando se trata de vida es lo mismo que ocurre. En la carrera de medicina nosotros damos ética, formación, cómo tratar a la gente, cómo tratar a los pacientes, todo eso es obligatorio. Claro. Eso está ahí y tenemos que registrarlo. Pero realmente cuando llega ya a la práctica, que ya comienzan los problemas, las complicaciones de esa misma persona, que cómo voy a vivir, el doble salario. Por ejemplo, hay médicos en el país que trabajan en 3 lugares. Ujú. Ok. Por ejemplo, cuando yo llegué a Barahona, y le pongo mi ejemplo, siempre me gusta hablar por mí mismo. Yo llegué a Barahona, yo trabajaba en los 2 hospitales de ahí, el hospital que había, que era el Seguro Social y el Hospital de Maternidad. Antes el seguro era independiente, el Seguro Social antes era independiente a lo que es hoy. Y el gobierno pasado unificó en el 2015 todos los servicios de salud pública. O sea que ya no hay seguridad social por un lado y hay salud pública por otro. Por eso existe el Servicio Nacional de Salud, que es una ley del 2015. Ok. Entonces, yo trabajaba en los dos con salarios diferentes, pero ¿qué yo hacía? Que yo bajaba mi horario. Si yo tenía que llegar a las 6 de la mañana, como llegaba siempre, a un hospital para ir cumpliendo con ellos, y de ahí me iba al otro hospital. Pero ¿por qué lo hacíamos nosotros en esa generación? Porque no había ginecólogo. Entonces yo no podía pretender irme al hospital público y abandonar el otro que es casi público. Claro. Entonces lo que hice es asumir la responsabilidad. Y todos los médicos que estábamos en Barahona, por ejemplo, en ese momento, trabajamos en los 2 hospitales. Don Víctor, ¿y Ya cuál hoy es- hay mucho, ya hoy se puede ya Claro. unificar todo como se unificó ya. ¿Y cuál sería, Gladys, cuando tú ves que tú estés vibrando demasiado, tú como que le pones la manito? ¿Cuál sería su posición? Porque veo que se comentó mucho en el video que se trabajó allá abajo,
Su posición ante el aborto y las 3 causales, porque usted tuvo una posición, suponemos, que a mí personalmente me pareció muy interesante y me gustaría abordarla acá en esta conversación. Sí, como no. Mira, realmente tiene su historia. Siendo yo presidente de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados y siendo ginecólogo, Claro. yo realmente me sorprendí cuando recibí la propuesta del presidente Leonel Fernández de modificación constitucional. Te estoy hablando del 2008 o 2009, para que usted tenga una idea. Y por supuesto, como todo legislador, tenemos que leer y más una propuesta constitucional. Tú te imaginas tú modificar una constitución, que es un lujo para todos nosotros. Claro. Yo soy un constituyente, ¿verdad? Emulando aquella constitución del 1844. Pero realmente cuando recibimos, veo que dentro de todo que se resalta, que el presidente está proponiendo que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción y que está prohibido de manera rabiosa interrumpirla o matarla. Claro, detenerla, por así decirlo. Es una manera que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Cuando yo lo vi, yo lo entendí que era una aberración. Así se lo hice saber. Y delante de él se lo dije y te lo dije a todo el mundo. Ahí hubo un juego de un poder mediático, por supuesto. Y después fuera del aire les menciono quienes dirigieron todo eso, que hubo enfrentamiento hasta de darnos una mesa. No llegamos a los puños porque pero realmente... Porque realmente fue un pulso fuerte en aquel entonces. Debí traerle la propuesta. Entonces yo lo que hice fue redacté mi propuesta para que se valorara con esto. Y tiene su historia, como yo te decía. Yo escribo que no, que por ejemplo un espermatozoide y un óvulo no puede tener la misma. Tú tienes relación aquí con ella. Eso yo por mencionar un ejemplo. Mi hermana, pero realmente el siglo XXI ha traído cosas. Claro. No, todavía hoy se mantiene, no quería que... realmente ese espermatozoide tuyo y el óvulo tuyo ya tiene los mismos derechos constitucionales que tenemos nosotros. Es un absurdo. Okay. O sea, al otro día, que es cuando puede ocurrir el embarazo, y ya 48 horas con la tecnología ahora, 72 horas, fácilmente tú te puedes dar cuenta que ya está embarazada. Ya ese óvulo, ese cigoto, como le llamamos nosotros, tiene los mismos derechos constitucionales que nosotros. Entonces, y no es verdad. ¿Qué ocurrió ahí? Entonces, yo propuse, primero que no, que está bien, ¿verdad? Respetaba lo que decía el presidente. Pero que yo decía pero el médico tiene que tener la condición de que las 3 causales, incluirla como causa de interrupción del embarazo. ¿Cuáles son las 3 causales? Anormalidad en el embrión, en la fecundación. Claro. Que se ve ya por análisis de ustedes mismos, son los que dominan el tema. La sonografía, todos los métodos, ya tú ves, ya tú no tienes que decir sonografía para una sonografía, pero te la ponen a color y tú ves hasta la cabecita, todo y todo, si está normal o no. Okay. Una, cuando la vida de la madre corre peligro. Correcto. 2, y cuando hay un tipo de violación o incesto. Okay. Por ejemplo, yo mismo como profesional tengo secretos que me llevo a la tumba. Claro. De hermano teniendo sexo con la hermana y tener que uno que hacerle algo para ayudarla. Porque en ese tenor puede ocurrir muchas cosas. En los hogares pobres de este país ocurre Pasa de todo, me imagino. Sobre todo por falta de educación. Entonces, eso vino el pleito. Yo recuerdo que el doctor Reinaldo Pared Pérez, mi gran amigo y que en paz descanse, Reinaldo, que era presidente de la Asamblea Nacional, yo le dije, presidente, déjeme hablar a mí primero este tema de modificación constitucional en la Asamblea Nacional. Pues como ginecólogo yo quiero explicarle al país y explicarle a los legisladores, colegas, de qué se trata. Claro. Y efectivamente porque esto no debe discutirse, digo yo, de verdad. Esto no debe ni siquiera discutirse, porque esto es un asunto puramente médico. Cuando yo hago el planteamiento, ahí comenzó el acabose. Me llamaron carnicero, me llamaron, el cardenal me acabó en ese momento, López Rodríguez, que era una persona... Y era por haber planteado el aborto dentro de estas 3 causales. En la misma condición de que ustedes están esperando hoy. Por poner las 3 causales. Serían 12 años después, seguimos empantanados en el mismo lugar. ¿Y se ha hecho algún avance? Nada, absolutamente nada. Y eso no impide que los abortos... El Código Penal de la República Dominicana, que el código nuestro es del 1844. El código actual, el que te pone todavía 525 de multa y cosas de eso. Porque no se ha querido enfrentarlo. Porque el código nuevo, lo que está contemplando la posibilidad, y hay un montón de mujeres que están peleando eso, el derecho a incluir las 3 causales, que la mujer pueda recurrir. Yo no voy a... Y fíjate lo que pasa, no es que la Constitución puede decir lo que sea, pero tú vas donde mí como ginecólogo, con un problema del embarazo, y yo te digo, mira, fulano, ven con tu esposo, mira,
tú tienes esto, fulano. Ujú. Si tú sigues con este embarazo, te puede costar la vida. Y tú, ok, doctor, actúe. Y se hace un degrado de una vez. Y lo que la Pero Constitución... eso lo haces tú, que tienes un médico privado. Claro. Pero si tú mismo vas al hospital público, te dejan morir. Aquí hay casos que lo mató la Constitución, como nosotros lo llamamos. Lo Aquí mató la Constitución. Hubo un caso de Esperancita en el hospital de usted era muy joven, bueno, todavía, pero Esperancita fue un caso muy emblemático, porque tenía 16 años, Ujú. se embaraza, pero resultó que tenía leucemia. O sea, cáncer en la sangre. Qué combinación. Terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Lógicamente, nos enteramos, un grupo de defensores del derecho de la mujer. Yo soy un activista para defender a la mujer. Y lo que proponemos es la interrupción de inmediato de ese embarazo, Claro. para seguir la terapia de quimioterapia que le estaban dando. Que estaba en curso. Porque la combinación de los dos Es imposible. es imposible. Claro. Entonces, ahí se metió el cardenal, ahí se metió mucha gente. Finalmente la muchachita, ella pidiendo, no me dejen morir. La mamá de la niña pidiendo que no la dejen morir. Y no hubo forma de interrumpir, pues nadie se puso de acuerdo. El cardenal dijo, la iglesia dijo que iba a pagar todos los gastos, que se fue. Bueno, finalmente cuando le dieron la quimio, se murió la niña. Entonces, hoy hay una acusación internacional en la Comisión Internacional de Derechos Humanos por ese caso, denunciando al país Ujú. y condenando al país por ese caso. Y una demanda importante que la van a ganar. Se está dilatando, pero la van a ganar. ¿Y qué implica esa demanda? O sea, si perdemos la demanda, que Bueno, ojalá que puede sí. ser indemnización a la familia, económico para el Estado y un bochorno internacional. Claro. Y- En Brasil, por ejemplo, se dio un caso con Lula da Silva, siendo presidente, que una niña de 9 años se embarazó y resulta que era mellizo. Ujú. Y él autorizó bajo su firma la interrupción del embarazo de inmediato. ¿Y usted entiende que en gran parte la posición que adopta el país ante las tres causales y sobre el aborto en general se debe a que vivimos en un estado laico? ¿Usted entiende que la respuesta que de la sí, iglesia? Claro que sí, la iglesia. Aquí no hay un código penal en la República Dominicana nuevo, moderno, que realmente condene el sicariato, condene como debe ser, condene el crimen, la sentencia acumulada. Por ejemplo, si tú vas a entrar, hay un niño, hay una noticia hoy que me impactó bastante. Un ser humano un hombre que le robaron unos chivos y Ay, él Dios mató a mío. 2 niños de 11 años. Entonces, esa persona que mató a 2 niños de 11 años, O sea, a unos niños le robaron ¿No eran unos chivos y él lo mató. no, ¿No eran los 11 papás, meses? ¿No eran 11 meses? 11 meses, perdóname. Sí. 11, perdóname, sí. 11 meses de edad, en su cuna. O sea, él entró y lo mató. Oye, los padres, que robaron parece unos ser chivos. que se robaron un chivo o 2 chivos, qué sé yo, no sé. Pero imagínate tú. Y él en venganza mató a los 2 niños de 11 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí llego al Código Penal. Si ese caso lo juzgan, lo más probable es que le canden 30 años, porque ya no hay más sentencia. Claro. Si fuera en Estados Unidos, es 30 años por uno y 30 años por el otro. Claro. Claro, para siempre. O sea, que es como debe ser. Entonces, todo ese código está parado ahí solamente por esas 3 causales. Tú O sabes- sea, es una pena que este país no avance. Este país puede avanzar en la tecnología y muchas cosas. Pero en el trato humano, en todavía ese fanatismo religioso. Ese fanatismo religioso Sí, que vive en la claro. República Dominicana. Y perdónenme, no sé el concepto. No, que ustedes tranquilo. entienden. Nosotros lo entendemos. Realmente yo digo lo que pienso. Y realmente es una situación bastante difícil. El fanatismo religioso nos está atrasando a nosotros en todo. Claro. Tú sabes que a mí me gustaría que nosotros hablemos de eso en Patreon. Nosotros tenemos otra plataforma donde hablamos de cosas bueno. más privadas, Ah, bueno. como por 5 o 10 minutos, más privadas. Y a mí me gustaría que hablemos un poquito de eso, de qué opinión tiene don Víctor con el tema de la religión aquí y cómo esa vaina está matando gente. Bueno, A mí me parece fenomenal. bueno, Quiero yo soy muy agresivo contra él. Sí, nosotros vamos Y para lo allá acuso de muchas cabeza. cosas, pero eso lo dejamos para otro Vamos tema, porque ya. Ya se Está van bien, a dale, almorzar, dale, se van a suéltalo. almorzar. No. Son 2 minutos. Para las personas que nos escucharon, muchísimas gracias. A todas las personas que nos dan apoyo y nos escuchan acá en este programa. El día de hoy trajimos al caballerísimo acá para nosotros, para nuestra suerte, a don Víctor Terrero. Se me hace imposible yo enumerar la cantidad de cosas en las que yo pudiese edificarlo. Ya ustedes se tirarán el parrafazo que yo me leí ahorita, bastante interesante. Don Víctor, muchísimas gracias por venir por acá y compartir con nosotros este pequeño rato. Nosotros lo agradecemos eternamente. Un pequeño abrazo para la participación de don Víctor yo acá. quiero a Gracias, ustedes gracias, realmente gracias. y los felicito de manera muy sincera. Y en lo que yo pueda contribuir con ustedes, siempre pueden contar conmigo. Realmente yo creo que ustedes son la punta de lanza, ¿verdad? Que el país puede seguir avanzando. Eso está muy bueno y eso yo Nice. también creo justamente con él. La señorita Gladys Muchas Cristal gracias. Raposo, su psicóloga favorita, y yo, su amigo el Jova, en la entrega más reciente como el pan horneado de la mesa. ¿Cómo podemos quitarle poder a la iglesia?
Qué buena pregunta. quitándole el concordato. ¿Qué ¿Qué significa es el eso? El concordato? concordato fue un acuerdo internacional que se firmó con Trujillo y el Vaticano. Aquí la iglesia, por ejemplo... Dios mío, Sí, no guau, broma. qué suma de poderes hay Trujillo No, y el no. Vaticano. No, La macamos. nosotros hemos hablado tanto de ese tema.